A mediados de los años 50, se construyó una piscina a escasos metros del estadio. Estaba habilitada únicamente para socios y sus invitados. Había una para adultos y otra infantil. Finalmente desapareció a finales de los años 70. El 21 de diciembre de 1916, en un partido amistoso contra el Auténtico Deportivo de La Coruña, se produjo el debut del jugador más joven de la historia del club. Con tan solo 12 años, José Gandarias debutó en el Real Madrid, un acontecimiento histórico que muy pocos conocen. El honor de ser el autor del primer gol que se marcó en el Santiago Bernabéu lo tiene Sabino Barinaga Alberdi. Fue el 14 de diciembre de 1947 en un amistoso contra el Os Belenenses de Portugal. El Real Madrid ganó 3-1 en un partido histórico. El Real Madrid tuvo equipos en rugby, voleibol, balonmano, hockey, tenis, fútbol sala y atletismo. Durante el siglo XX, el club compitió en rugby desde 1920 hasta 1948, cuando la sección desapareció. Tras el fútbol y el baloncesto, el voleibol tuvo un gran éxito en el Real Madrid cuando fue fundada la sección en 1954, pero unos 20 años más tarde desapareció. El paso del Real Madrid por el balonmano fue fugaz, solo duró 7 años. En atletismo, el club tuvo su propia sección de los años 50 hasta principios de los 80. En tenis, hubo un hombre muy importante, Manolo Santana. En 1960, con 22 años, fichó por el Real Madrid y con su escudo en la camiseta, levantó el trofeo de Wimbledon en 1966. El 3 de marzo de 1912, un joven Santiago Bernabéu de 16 años debutó en el Real Madrid en un partido amistoso. A partir de entonces, se uniría a la primera plantilla hasta 1928. El primer jugador negro en la historia del Real Madrid fue Didi. En 1959, Bernabéu pagó $80,000 por un jugador que ya era una estrella del fútbol mundial. El brasileño está considerado como el inventor del disparo con efecto de fola seca. El británico Arthur Johnson fue una figura muy importante en la historia del club. Fue el jugador que marcó el primer gol de la historia del Real Madrid, el 13 de mayo de 1902 contra el Barcelona. También está considerado como el primer capitán y primer entrenador. En 1931, el gobierno provisional del nuevo régimen político, el republicano, le quitó al Madrid el título de Real. Era el fin de la monarquía y el nuevo gobierno decidió eliminar todos los símbolos monárquicos en clubes deportivos. Por lo tanto, la corona en el escudo también desapareció. Hasta 1941, el club pasó a llamarse Madrid Club de Fútbol. Héctor Rial fue el otro gran argentino junto a Alfredo Di Stéfano. Formaron una dupla increíble durante las 5 Copas de Europa consecutivas, desde 1955 hasta 1960. La peor derrota de la historia del club ocurrió un 5 de marzo de 1930. Aquel día el Español de Barcelona ganaba 5-0 al descanso, y el partido acabó con la derrota más humillante de la historia del Real Madrid, 8-1. Jacinto Quincoces fue el mejor defensa del mundo durante los años 30. Jacinto saltaba al terreno de juego con un pañuelo en la cabeza y una rodillera.
El pañuelo era para no hacerse daño al golpear de cabeza aquellos balones tan duros, y la rodillera fue porque jugó con el menisco roto durante más de 15 años. La primera marca comercial que apareció en una camiseta del Real Madrid fue Zanussi en la temporada 1982. Hasta ese momento el club jugaba sin publicidad en las equipaciones y ese acuerdo marcó el inicio de la era de los patrocinios.